El pesado mazo de madera cayó, su fuerte crujido apenas logrando cortar el coro de risas burlonas, resonando contra las paredes de caoba de la sala 3B. Alistair Galt, un abogado de alto costo con un traje italiano a medida, se reía abiertamente, mientras el exmarido, Roberto, sonreía con suficiencia, susurrando al oído de su prometida cubierta de diamantes. Pensaban que acababan de arruinarla. Creían que la mujer sentada tranquilamente en el desgastado abrigo beige era una ama de casa indefensa y sin un centavo que se marchaba con absolutamente nada. Estaban completamente equivocados. Mientras las risas aumentaban, Sice Delgado simplemente se ajustó el cuello, y una sonrisa fría y depredadora finalmente tocó sus labios. La trampa acababa de cerrarse. El aire dentro de la corte familiar del condado de Cook estaba viciado, olía a cera para suelos y promesas rotas. El honorable Thomas Harrison miró por encima de sus gafas de lectura, su expresión una mezcla de fatiga y lástima leve mientras miraba a la demandante, Sice Delgado. Señora Scott, comenzó el juez Harrison, su voz resonando en la cavernosa sala. Os supongo, señorita Delgado ahora. Está absolutamente segura de que entiende los términos de este acuerdo. Está renunciado a su derecho a la pensión alimenticia continua. Está aceptando una suma global única de $50.000, el Honda Accord 2008, y renunciado a todos los reclamos sobre los activos comerciales del señor Scott, sus carteras de inversión y la residencia principal en Huetka. A cambio, el señor Scott renuncia a cualquier reclamo sobre sus activos personales, conocidos o desconocidos. Carraspea, este es un acuerdo de ruptura total y absoluta. Antes de que Sice pudiera abrir la boca, Alistair Galt, el implacable abogado bulldog de Roberto, se puso de pie, abrochándose la chaqueta de su traje de $1.000. Su señoría, mi cliente está siendo más que generoso. Durante los últimos 6 años, el señor Scott ha sido el único sostén de la familia. Construyó Scott Financial Partners desde cero, trabajando 80 horas a la semana mientras la señora Delgado. Alistair hizo una pausa, dejando que una sonrisa condescendiente tocara sus labios. Se dedicaba a sus pasatiempos domésticos. Ella no contribuyó en nada al crecimiento financiero del patrimonio. Los $50.000 son un cortesía, un paquete de indemnización por un matrimonio por el que ella durmió. En la galería, una risita musical suave erupcionó. Venía de Chloe Kensington, la nueva prometida de Roberto. Tenía 26 años, una ex asistente de marketing que llevaba su riqueza recién adquirida como un letrero de neón. Hoy, estaba draped en un blazer Chanel a medida, un Massive diamante talla princesa de 3 quilates brillando en su mano izquierda, un anillo que Roberto había comprado mientras aún estaba legalmente casado con Sice. Roberto se sentó beside su abogado, recostándose en su silla con la postura relajada de un vencedor. Era indudablemente guapo con el cabello plateado y el barniz pulido de un hombre que vendía sueños financieros a jubilados adinerados. Miró a Sice con una mezcla de alivio y absoluto desdén. Para él, Sice era un ancla que finalmente había logrado cortar. Ella vestía una simple falda azul marino de tienda departamental y un abrigo beige que había visto mejores días. Su cabello estaba recogido en un moño severo y discreto. Parecía la esposa descartada y derrotada. ¿Es ese su entendimiento, señorita Delgado?, presionó el juez, frunciendo el ceño. Su propio consejo ha aconsejado contra esto. El abogado de Sice, un hombre mayor y arrugado llamado Arthur Pendleton, suspiró pesadamente y miró hacia abajo en su bloc de notas. Había pasado los últimos 3 meses rogándole a Sice que luchara por un porcentaje de la firma de Roberto, o al menos el capital en la casa marital de $4 millones. Sice se había negado rígidamente. Sice se puso de pie. Su voz era tranquila, steady, y totalmente carente de las lágrimas que Roberto esperaba. Sí, su señoría. Entiendo los términos perfectamente. Acepto los $50.000 e insisto en la renuncia mutua de todos los activos no divulgados y futuros. Una ruptura limpia. Roberto se inclinó hacia Alistair y susurró lo suficientemente alto para que el reportero de la corte lo escuchara. Está tomando las monedas porque sabe que sería destruida en una auditoría forense. No ha tenido un trabajo real desde 2018. Alistair chucó oscuramente. Está aterrorizada, Roberto. Déjala tomar su pequeño pago y correr de vuelta a Ohio. Muy bien, dijo el juez Harrison, bajando el mazo con un golpe pesado. El decreto de divorcio es concedido.
Sentencia entrada en cuanto al acuerdo de propiedad. Estamos a Hornet. En el momento en que el juez desapareció en sus cámaras, la tensión en la sala se rompió en una cacofonía celebratoria fea. Roberto inmediatamente se puso de pie, atrajo a Chloe hacia sus brazos y la besó profundamente justo frente a la mesa de la demandante. «Felicidades, cariño», ronroneó Chloe, sus ojos dartando sobre el hombro de Roberto para su Odingen Sice. «Finalmente eres libre del peso muerto». Alistair Galt comenzó a empacar su maletín de cuero premium, negando con la cabeza. Miró hacia Arthur Pendleton. «Mejor suerte la próxima vez, Artie. Quizás la próxima vez encuentres un cliente que realmente entienda cómo funciona el mundo real. 50 grandes ni siquiera cubrirán un año de alquiler en un código postal decente». Sice recogió silenciosamente su bolso. No parecía enojada. No parecía devastada. Si algo, su calma parecía agitar a Roberto. Él caminó hacia su mesa, apoyando sus nudillos en la madera pulida. 50.000, señorita, esniered Roberto, su voz cayendo a un susurro áspero. Gané 3 millones el año pasado solo. Podrías haber luchado, pero siempre fuiste débil. Nunca tuviste el estómago para las grandes ligas. Diviértete en tu onda oxidado. No te molestes en llamar cuando se acabe el dinero. Sice lo miró. Carraspea, sus ojos verdes, usualmente cálidos y perdonadores durante sus primeros años, estaban totalmente muertos para él. Ahora no llamaré, Roberto. Solo asegúrate de leer la renuncia que firmaste. Liberación mutua de todos los activos, conocidos, desconocidos, offshore, o mantenidos por proxy. Roberto se rió en voz alta. Insistí en esa cláusula. Sice, pensaste que era estúpido. Sé que estabas tratando de husmear en mis cuentas de las Caimán. Ahora no puedes tocar un centavo de mi dinero real. Te jugaste sola. Sice simplemente asintió. Adiós, Roberto. Mientras caminaba por el pasillo central de la corte, Roberto, Chloe y Alistair estallaron en risas genuinas y estruendosas. El sonido resonó en las paredes de mármol, siguiéndola todo el camino hasta las pesadas puertas de roble. Se reían de ella. Se reían de la pobre e ingenua exesposa que acababa de firmar su futuro financiero. No tenían idea de que Sice Delgado acababa de orquestar el golpe financiero más espectacular de la década. La verdad sobre Sice Delgado era una historia de fantasmas susurrada solo en los más altos escalones del capital privado global, y aún así, ella era conocida solo como la beneficiaria ápice. Para entender cómo una mujer valorada en casi $4.000 millones terminó siendo sacada a risas de una corte de Chicago con un abrigo beige, uno tenía que mirar atrás exactamente 5 años. Cuando Sice y Roberto se casaron por primera vez, ella era una analista de datos de nivel medio, y él era un corredor junior ambicioso. Estaban enamorados, o al menos Sice pensaba que lo estaban. Pero mientras Roberto escalaba la escalera corporativa, su ego se infló a proporciones monstruosas. Comenzó a tratar a Sice menos como una socia y más como un accesorio inconveniente. Luego vino el punto de inflexión. El abuelo materno de Sice, un hombre excéntrico y recluso llamado Theodore Vance, no Theodore Blackwood, falleció. Roberto apenas asistió al funeral, descartando al viejo como un acaparador sin un centavo. Lo que Roberto no sabía, y lo que Sice ocultó deliberadamente cuando descubrió la primera cadena de infidelidades de su esposo un mes después, era que Theodore Blackwood no era un acaparador. Era un pionero temprano en patentes de semiconductores. Había dejado a Sice un laberinto de empresas fantasma, un fondo fiduciario oscuro y una cartera de patentes tecnológicas que de repente se volvían críticas para el crecimiento explosivo de la inteligencia artificial. Rota por las infidelidades de Roberto, pero sin querer confrontar a un hombre que sabía que la arrastraría por un divorcio brutal y lleno de lodo solo para robar su herencia, Sice hizo una elección. Jugó el juego largo. Se quedó en el matrimonio, jugando el papel de la esposa silenciosa y ligeramente deprimida. Le dijo a Roberto que su abuelo le había dejado unos pocos miles que usó para day trade desde su laptop en la habitación de huéspedes. En realidad, desde esa habitación de huéspedes, Sice construyó un imperio. Contrató una firma de gestión de riqueza élite y despiadada con sede en Ginebra. Roló las patentes en una compañía tenedora llamada Axiom Global Partners, registrada en Delaware como una Corp C para oscurecer su propiedad. Axiom comenzó a licenciar la tecnología a gigantes de Silicon Valley. Las regalías fueron astronómicas.
En 3 años, Axiom había evolucionado hacia una massive firma de capital de riesgo y adquisición, comprando activos tecnológicos y financieros en dificultades a través del globo. El patrimonio neto de SICE se disparó de unos pocos millones a más de 3.000 millones. Compró bienes raíces en Manhattan, Londres y Tokio bajo LLCs corporativas. Comandó reuniones de junta vía llamadas de audio encriptadas usando su nombre de soltera y un software de alteración de voz para mantener el anonimato absoluto como presidenta de la compañía. Mientras tanto, la realidad financiera de Roberto era un castillo de naipes cuidadosamente construido. Amaba la apariencia de riqueza. Arrendó el Porsche 911. Sacó una hipoteca secundaria agresiva en la casa de Huedca para financiar sus lujosas cenas con clientes y sus encuentros secretos con Chloe. Scott Financial Partners, a pesar de las jactancias de Roberto, estaba profundamente sobreapalancado. Había hecho apuestas terribles en bienes raíces comerciales justo antes de que el mercado sufriera un golpe masivo. Roberto no era rico. Se estaba ahogando en deuda de alto interés, desesperadamente tratando de proyectar éxito para atraer a una firma más grande para que lo comprara y lo salvara de la bancarrota. SICE sabía todo esto. Había contratado una firma de inteligencia privada para auditar toda la vida de Roberto hace 2 años. Por eso ingenió el divorcio exactamente como lo hizo. Sabía que Roberto ocultaba deudas masivas y quizás algunas cuentas offshore ilegales mezquinas para evitar impuestos. Instruyó a su aparentemente torpe abogado, Arthur Pendleton, para que dejara caer pistas de que SICE sospechaba del dinero oculto de Roberto. Roberto, aterrorizado de que una inmersión profunda en sus finanzas durante la fase de descubrimiento del divorcio revelara la insolvencia de su firma y su propia contabilidad fraudulenta, entró en pánico. Instruyó a su perro de ataque, Alistair Galt, para que presionara por un divorcio rápido y sucio con una renuncia mutua estricta de activos no divulgados. Roberto pensó que estaba protegiendo su frágil ego financiero y sus peniques offshore ocultos de SICE. Al exigir agresivamente que ninguna parte pudiera nunca reclamar ningún activo no listado explícitamente en el decreto de divorcio, Roberto legal, permanente y entusiastamente renunció a su derecho marital al imperio de 3.000 millones de dólares de SICE. Cerró la puerta desde afuera y le entregó la llave. Saliendo del tribunal del condado de Cook hacia el viento mordaz de Chicago, SICE no caminó hacia el oxidado Honda Accord 2008 que había ganado oficialmente en el acuerdo. Caminó 3 cuadras hacia abajo hasta un garaje de estacionamiento privado subterráneo debajo de la Willis Tower. Mientras descendía hacia la sección VIP, un elegante Maybach S-Class negro personalizado encendió sus luces. Un hombre alto en un uniforme de chofer oscuro abrió inmediatamente la puerta trasera. «Buenas tardes, señorita Delgado», dijo el chofer respetuosamente. «Gracias, David», respondió SICE, quitándose el abrigo beige barato y arrojándolo a un bote de basura cercano. Debajo llevaba un blazer Tom Ford gris carbón perfectamente entallado. Sentada en el asiento de cuero plush, abrió la partición de privacidad. Esperándola dentro del auto estaba una mujer elegantemente vestida con una tablet. Eleanor Croft, su verdadera abogada, y la directora de operaciones de Axiom Global Partners. Arthur Pendleton acababa de ser un actor contratado para el teatro de la corte local. Eleanor le entregó a SICE una copa de cristal de agua con gas. «Está hecho, firmado, sellado y entrado en el registro de la corte», dijo SICE, una sonrisa genuina y relajada finalmente cruzando su cara. Roberto insistió en la renuncia absoluta. El juez la concedió. «Estoy completamente desacoplada de él, y él tiene 0 recurso legal a Axiom o cualquiera de sus subsidiarias». Eleanor se desplazó por su tablet, un brillo depredador en su ojo. «Excelente, porque tenemos un asunto urgente respecto a la firma de su exmarido. Scott Financial está completamente sin pista de despegue. Nuestros analistas muestran que incumplirán sus préstamos comerciales para finales de mes». SICE tomó un sorbo de agua, mirando por las ventanas tintadas mientras el Maybach se fusionaba en la autopista. «Lo sé, Roberto está bancando toda su supervivencia en una adquisición. Está tratando de vender su firma». «Sí», asintió Eleanor, «a nosotros». El corredor de Scott ha estado pichando agresivamente una adquisición a Axiom Global durante las últimas 3 semanas. Roberto cree que Axiom es un conglomerado masivo y sin rostro que comprará su firma, limpiará sus deudas y le dará un pago ejecutivo de 10 millones solo para adquirir su lista de clientes.
La sonrisa de Sice se ensanchó, afilada y peligrosa. Déjalo creerlo. Configura la reunión final de adquisición. Dile que la presidenta de Axiom Global ha tomado un interés personal en su cartera y volará a Chicago para firmar la hoja de términos en persona. Está organizando una gala masiva el próximo viernes en el Hotel Drake. Eleanor lo anotó. Es oficialmente una fiesta de compromiso para él y la nueva prometida, pero nuestra inteligencia dice que ha invitado a todos sus grandes inversores para anunciar la compra de Axiom. Planea usar la adquisición para salvar las apariencias y presumir. Perfecto, susurró Sice. Redacta los contratos de adquisición. Compraremos su firma, compraremos su deuda, y luego asistiremos a esa fiesta. La semana siguiente fue la más triunfante de la vida de Roberto Scott. Caminó por las oficinas de paneles de vidrio de Scott Financial como un emperador conquistador. El divorcio fue finalizado. Su exesposa sanguijuela fue desterrada a la oscuridad, y su stunning joven prometida estaba ocupada planeando una boda que haría las páginas de la sociedad. Más importante, la guillotina financiera colgando. Sobre su cabeza había desaparecido milagrosamente. Alistair Galt se sentó frente a Roberto en su espaciosa oficina de la esquina, vertiendo 2 vasos de whisky de alta gama. Tengo que admitir, Roberto, enhebraste la aguja perfectamente. Axiom Global, esa es una ballena blanca. Están comprando todo ahora mismo. Si absorben tu deuda y te dan la silla ejecutiva de su división del Medio Oeste, eres intocable. Roberto sonrió, revolviendo el líquido ámbar. Todo se trata de proyectar fuerza, Alistair. Nunca dejas que te vean sangrar. El equipo de adquisición de Axiom ha sido riguroso, pero aman mi lista de clientes. Su directora de operaciones, una mujer llamada Eleanor Croft, me envió un correo esta mañana. La presidenta de Axiom está volando desde Ginebra específicamente para firmar los papeles en mi gala de compromiso. La presidenta, Alistair levantó una ceja. Nadie sabe quién es la presidenta de Axiom. Operan entieramente a través de proxies y fideicomisos ciegos. Eso es un honor masivo, Roberto. Deben querer realmente tu firma. Quieren mi brillantez, corrigió Roberto, bajando el whisky. Esto es lo que Sice nunca entendió. Tienes que tomar riesgos. Tienes que jugar con los grandes. Ella quería seguridad. Ahora probablemente está recortando cupones en un apartamento estudio mientras yo estoy a punto de convertirme en socio senior en un fondo de múltiples $1.000 millones. Al otro lado de la ciudad, en la espaciosa suite del ático de $40 millones del Street. Regis Chicago, una propiedad poseída entieramente por una de las empresas fantasma de Sice. La verdadera presidenta de Axiom estaba teniendo su propia reunión. Sice estaba de pie junto a las ventanas del suelo al techo, mirando hacia abajo sobre la extensión brillante del lago Michigan. Estaba transformada. Ida estaba la mujer invisible y ratonil de la corte. Su cabello estaba estilizado en un blowout sleek y poderoso. Llevaba un traje esmeralda bespoke que gritaba riqueza silenciosa e intocable. Detrás de ella, un equipo de 5 abogados corporativos élite y contadores forenses se sentaban alrededor de una massive mesa de conferencia de mármol vertiendo sobre el dossier finalizado. Eleanor Croft golpeó su bolígrafo contra una pila de documentos. Hemos completado la debida diligencia en Scott Financial, Sice. Es peor de lo que pensábamos. Roberto ha estado mezclando fondos de clientes para cubrir sus márgenes de bienes raíces comerciales. No es solo incompetencia. Bordea el fraude de cable. La valuación verdadera de la firma es negativa $12 millones. Está desesperado, murmuró Sice, sin apartarse de la ventana. Cree que la oferta de 20 millones de Axiom es su salvación. Hemos estructurado el contrato de adquisición exactamente como solicitaste, explicó su abogado principal, un hombre de ojos agudos llamado David Scott, sin relación. El contrato que está tan ansioso por firmar es un caballo de Troya. Cree que está vendiendo la firma y asegurando un paracaídas dorado de múltiples millones. En realidad, enterrado en los convenios que no leerá debido a su arrogancia, está garantizando personalmente la deuda tóxica de la firma usando sus propios activos privados, su casa, sus autos, sus opciones de acciones restantes como colateral para Axiom. Una vez que firme, Axiom lo posee completamente. Sice finalmente se dio la vuelta, caminando hacia la mesa. Recogió la carpeta pesada con relieve dorado que contenía la hoja de términos. No lo leerá. Confía en sus abogados. Y sus abogados confían en la hoja de resumen que proporcionamos.
El error fatal de Roberto siempre ha sido su ego. Cree que es el hombre más inteligente en cada habitación. Cree que Axiom lo quiere tan malamente que no se atreverían a esconder trampas en la letra pequeña. «Hay un detalle más», dijo Eleanor, una sonrisa tensa en su cara. La lista de invitados para la gala de compromiso. Roberto ha invitado a todo su círculo social y profesional. También ha invitado a la prensa. Intenta usar la ceremonia de firma con la presidenta de Axiom como una stunt de PR para lanzar su nueva imagen pública con su prometida. Los ojos de Sice se volvieron fríos. Recordó las risas en la corte. Recordó las giggles burlonas de Chloe Kensington y la sonrisa condescendiente de Alistair Galt. La habían humillado públicamente, creyendo que era entieramente impotente. «Déjalo tener su prensa», dijo Sice suavemente, su voz llevando una autoridad absolutamente escalofriante. «Déjalo reunir a cada persona que quiere impresionar en una habitación. Asegura que los contratos estén impresos en nuestro membrete oficial. Asistiré a la gala personalmente». Eleanor miró hacia arriba, sus ojos ensanchándose ligeramente. «Vas a rebelarte. Has pasado 5 años manteniendo anonimato perfecto. Soy la única dueña de Axiom Global. Mi anonimato sirvió su propósito mientras estaba legalmente atada a un parásito financiero», respondió Sice, recogiendo un bolígrafo Montblanc dorado y firmando el formulario de aprobación preliminar. «Ahora la responsabilidad se ha ido». Roberto firmó la renuncia absoluta. «Soy libre de existir, y es tiempo de que Roberto Scott conozca al arquitecto de su propia destrucción». La trampa estaba completamente puesta. El cebo había sido tomado. Todo lo que quedaba era el cierre de las mandíbulas. La sala Gold Coast en el Hotel Drake era una masterclass en opulencia agresiva y desesperada. Candelabros de cristal lanzaban un resplandor dorado cálido sobre esculturas de hielo talladas en la forma del skyline de Chicago. Meseros en chaquetas blancas prístinas circulaban con bandejas de plata de caviar beluga y flautas de Dom Perignon vintage. La sala zumbaba con la charla eléctrica de la élite financiera de Chicago, políticos locales y un puñado de reporteros del Wall Street Journal y Bloomberg, que habían caught wind de la Massive Acquisition impending. En el centro de todo esto estaba Roberto Scott, el rey indiscutible de la noche. Llevaba un smoking a medida de Brioni, un vintage Patek Philippe Nautilus brillando en su muñeca, un reloj que había financiado con un préstamo personal de alto interés solo 3 días antes. A su lado, Chloe Kensington era una visión en un vestido Oscar de la Renta sin espalda. Alrededor de su cuello se sentaba un pesado collar de diamantes Cartier que, sin su conocimiento, era actualmente el sujeto de una conversación muy tensa entre Roberto y su emisor de tarjeta de crédito. Pero esta noche nada de eso importaba a Roberto. Esta noche era su coronación. «La tinta estará seca antes de la medianoche, Harrison», presumió Roberto, revolviendo su champán mientras hablaba con Harrison Gable, uno de los inversores más viejos y escépticos de Scott Financial. «Axiom Global está entrando caliente. Reconocen el valor subyacente de mi cartera. Esta compra no es solo un rescate. Es una asociación estratégica. Encabezaré todo su brazo operacional del Medio Oeste». Harrison Gable, un septuagenario astuto con nariz para la mala deuda, levantó una ceja tupida. «Axiom es un depredador, Roberto. No se asocian, devoran, y nadie ha conocido nunca a su presidenta. ¿Estás absolutamente seguro de que sabes lo que estás firmando?» «Harrison, por favor», interjectó Alistair Galt, materializándose beside Roberto con una sonrisa engreída. «He revisado las hojas de términos yo mismo. Axiom está asumiendo la deuda y pagando una prima de $20 millones por la lista de clientes. Roberto se va con un paracaídas ejecutivo de 8 cifras. Es a prueba de balas. La presidenta volando desde Ginebra es solo ceremonial, una foto OP». Chloe rió, inclinándose en el brazo de Roberto. «Vamos a pasar nuestra luna de miel en las Maldivas con el dinero de Axiom». Es exactamente lo que Roberto merece después de Seding S.O. full peso muerto la semana pasada. No mencionó a Sice por nombre, pero Alistair chucleó sabiamente. El divorcio era todavía una victoria fresca y altamente amusing para ellos. Afuera, el viento brutal de Chicago whipped off del lago Michigan, pero dentro de la cabina con temperatura controlada de un Mercedes Maybach Pullman blindado, la atmósfera estaba perfectamente quieta. Sice Delgado se sentaba en la espaciosa cabina trasera, bañada en el suave resplandor de la iluminación ambiental.
Ya no era la mujer que había aceptado un cheque de $50.000 en un abrigo beige desgastado. Esta noche, era la beneficiaria ápice. Llevaba un traje pantalón Alexander McQueen rojo sangre Sharply Structured que cortaba una silhouette terrifyingly elegant. Alrededor de su cuello descansaba un simple pero imposiblemente raro pendiente de diamante azul flawless de Harry Winston, una pieza que valía más que la valuación ficcional entera de la compañía de Roberto. Eleanor Croft se sentaba frente a ella, ajustando un earpiece slick. Nuestro equipo avanzado está en posición, señorita. La mesa de firma privada ha sido configurada al frente del ballroom, justo al lado del podium. La prensa está ensamblada. Roberto ha tomado el cebo completely. Está prácticamente vibrando con emoción. Sice miró hacia abajo la carpeta de cuero pesada descansando en su regazo. Adentro estaba el contrato de adquisición final. Era una masterpiece de destrucción legal. Enterrado dentro de las cláusulas laberínticas cross-referenced con la ley corporativa de Delaware y estatutos bancarios suizos estaba una garantía personal. Al firmar el documento, Roberto no estaba vendiendo su compañía por profit. Estaba legalmente reconociendo su mezcla fraudulenta de fondos y transfiriendo responsabilidad personal por toda la deuda tóxica de Scott Financial directamente a sí mismo, pledging su casa, autos y ganancias futuras como colateral a Axiom. ¿Realmente cree que le están pagando 20 millones? Preguntó Sice, un tono quieto, casi melancólico en su voz. No estaba triste por él. Simplemente estaba marveling en la profundidad sir de su delusión. Su ego lo demanda, respondió Eleanor suavemente. Alistair G. solo leyó el resumen ejecutivo que proporcionamos. Esquimed los convenios. Ambos están cegados por la codicia y el deseo de presumir esta noche. La seguridad del hotel ha sido instruida para dejar que nuestro detalle tome punto en el piso. Sice cerró la carpeta y se la entregó a Eleanor. Miró por la ventana mientras el Maybach pulled into el pórtico VIP del Drake. Los flashes de los paparazzi comenzaron a estrobo contra el vidrio tintado. No sabían quién estaba en el auto, pero la presencia sir del vehículo y los 3 subnegros siguiéndolos señalaban poder absoluto. Vamos, dijo Sice, sus ojos verdes endureciéndose en chips de hielo esmeralda. Es tiempo de firmar los papeles. Dentro del ballroom, un HUSH cayó sobre la crowd cerca de la entrada mientras 4 hombres en trajes oscuros tailored con earpieces estepearon a través de las pesadas puertas de roble, swiftly creando un perímetro. La élite chattering de Chicago instintivamente se partió, sintiendo la llegada de depredadores ápice. Los ojos de Roberto se encendieron. Enderezó su smoking brioni y le entregó su flauta de champán a un mesero passing. Esto es it, susurró a Chloe y Alistair. El equipo de Axiom está aquí. Preparen al fotógrafo. Eleanor Croft entró primero. Parecía formidable en un vestido negro Stark, carrying la carpeta de cuero como un hacha de verdugo. Roberto estepeó forward para gritarla. Extendiendo una mano perfectamente manicured con una sonrisa practiced dazzling. Señorita Croft, bienvenida a Chicago. Debo decir que la setup es espectacular, ¿no lo cree? Bimed Roberto. La presidenta está close behind. La presidenta está aquí, señor. Scott, dijo Eleanor, su voz carrying un affect flat chillingly. No tomó su mano. En su lugar, estepeó así de, gesturing a la doorway open. La sala pareció hold su breath colectivo mientras una figura estepeó across el threshold. El traje Alexander McQueen rojo sangre caught la light como un flare. El diamante azul flawless en su throat flashed con brilliance arrogant. Su postura era un compromising, su gait slow, deliberate, y entierement unafraid. La sonrisa arrogante de Alistair Galt froce, slowly morphing en una mask de pura, unadulterated confusión. La mandíbula de Chloe Kensington dropped ligeramente, sus ojos darting desde la mujer stunning a Roberto, trying to compute lo que estaba viendo. Roberto Scott stopped breathing, el color drained de su face tan fast que looked as though might faint. Blinkó hard, una vez, twice, expecting la hallucination to vanish, pero no lo hizo. Era Sice, la mujer quiet, mousy que había descartado como trash. La mujer que había moqued en una courtroom just una semana ago. Pero la mujer walking toward him now possessed una terrifying gravity. La room instintivamente deferred a ella. Los billionaire investors y elite power brokers parting like the red sea to let her pass. Por unos segundos, el brain de Roberto short-circuited.
Su massive ego violently rejected la reality standing in front of him. Carraspead defaulted al único dynamic que knew, control y contempt. Su shock rapidly, violently curdled into rage. Lunged forward, su face flashing un deep, ugly crimson. ¿Qué demonios es esto? Snarled Roberto, su voz carrying over el soft jazz playing en el background. Heads began to turn. Sice, ¿qué estás haciendo aquí? Gastaste tu check de settlement entero en ese suit just to crash mi party. Se turned wildly a Eleanor. Señorita Croft, esto es un mistake. Esta woman es mi ex-wife. Tiene un history of instability. Está obsessed. Seguridad. Get security over here immediately. Dos de los imposing men con earpieces immediately stepearon in front of Sice, formando una physical wall entre ella y Roberto. Roberto recoiled, shocked que el Axiom Security Detail estaba protegiendo a la crazy ex-wife instead of him. Carraspea. Sice no flinchó. Gently tapped el shoulder del guard in front of her, signaling him to step aside. Estepeó into el personal space de Roberto. No tuvo que raise su voz. El absolute silence que había descended upon the room carried sus words perfectly. No estoy crashing tu party, Roberto, dijo Sice, su voz smooth, I see, y devoid de cualquier emoción. I highly recommend bajes tu voz before te embarrasses yourself further in front of tus investors. Chloe marched forward, su face contorted en una ugly sneer. Escucha aquí, stalker pathetic. No belonges here. Perdiste. Roberto se está moving on a bigger things. Ahora get out before te tengamos arrested por trespassing. Chloe, cállate, he said una voz harsh, trembling. Era Alistair Galt, el abogado bulldog de alto costo, estaba staring at Sice, sus ojos wide con una dawning catastrophic realization. Su gaze dropped desde la face de Sice al heavy leather folio en las manos de Eleanor Croft, que bore el golden bossed logo de Axiom Global Partners. La mente de Alistair raced back a la courtroom. La waiver absolute, el clean break. Sice, insistiendo en waiving all undisclosed assets. Alistair, diles que la echen, demanded Roberto, pointing un sucking finger at Sice. Eleanor Croft stepeó forward, su voz slithing through la tensión like un scalpel. Señor Scott, bajará su mano. Carraspea hablará con respeto, y se dirigirá a ella por su proper title. Roberto miró a Eleanor, genuinely bewildered. Su title, es una housewife unemployed. No, Roberto, dijo Sice softly, stepping up al polished mahogany singing table que había been set up para la ceremony. Placeó sus manos flat on the wood, commanding la attention de every reporter, investor, and guest in the room. Soy la beneficiaria ápice del estate Blackwood, announced Sice, su voz echoing en el dead, silent ballroom. Soy la majority shareholder de Axiom Global Partners, y as of 5 minutes ago, cuando mi board formally approved los final drafts, sonrió, una terrifying, predatory curve de sus lips. Soy la presidenta que está aquí para acquire los pathetic, bankrupt remains de tu vida. Un collective gasp repelled through the room. Camera flashes exploded, blinding white light, capturing el exact moment Roberto Scott's entire world shattered into dust. Alistair Galt staggered backward, su hand flying to his mouth. Oh Dios mío, whispered to himself, las legal implications hitting him like un freight train. La waiver, we signed away everything. We handed her immunity. Roberto stared at Sice, su mouth opening and closing like un suffocating fish. Tú, eres la presidenta. Eso es impossible. No tienes that kind of money. Manejabas un Honda. Manejaba un Honda porque te mantuvo blind, Roberto, replied Sice coldly. Estabas tan obsessed con projecting wealth que nunca boteraste en look for the real thing right under your nose. Pensaste que era weak porque no escrimé cuando trajiste a Chloe into our bed. No escrimé porque estaba busy. Gestured a Eleanor, quien unclasped el folio y leí el thick stack of contracts on the table, placing el gold Mont Blanc pen beside it. Estaba busy building un empire, continued Sice, sus eyes looking onto Roberto's terrified face. Y estaba busy letting you dig your own grave. Ahora, señor Scott, la press está waiting. Tus investors están waiting. Shall we discuss los terms de tu surrender? La sala Gold Coast, previamente buzzing con el sound of clinking crystal y polite laughter, estaba ahora tan silent como un mausoleo.
Las cámaras del Financial Press Chorus habían stopped flashing, sus operators suddenly realizing they were not documenting un corporate merger, but a live execution. Roberto Scott stood paralyzed, la absolute certainty que había carried into the room just minutes ago había evaporated, replaced por un cold, suffocating terror. Miró el thick stack of papers on the mahogany table, luego at Six impassive face. Esto es un joke, stammered Roberto, su voice cracking. Miró around the room, desperate for someone to laugh, to break the tension. Alistair, diles que esto es ilegal. No puede hacer esto. Es un conflict of interest. Alistair G., normalmente un shark en la courtroom, looked physically ill. Stepped forward, sus perfectly policed shoes suddenly feeling very heavy. Sice, señorita Delgado, si eres indeed la presidenta de Axiom, entonces negociaste esta adquisición under false pretenses. Invalidaremos la term sheet en court. Esto es corporate sabotaje. Eleanor Croft ni siquiera blincó. Pulló una single sheet of paper from un secondary folder y la handed directly a Harrison Gable, el elder statesman de los investors de Roberto, quien estaba standing just a few feet away. Señor Gable, dijo Eleanor crisply. Como el largest minority stakeholder en Scott Financial tiene un right to see los results de nuestro due diligence audit, específicamente page 4, detailing el illicit transfer de $7,2 millones from los primary clientes Crow accounts into las personal margin accounts del señor Scott over los last 18 months HS. Harrison Gable snatched del paper. Adjustó sus reading glasses. Sus eyes scanning el heavily documented ledger. La face del old man turned un motel, furious purple. Looked up, glaring daggers at Roberto. Robaste del Scrow, bellowed Harrison, su voice echoing of los chandeliers. Me dijiste que las commercial real estate losses were isolated. Leveragaste nuestros retirement funds to cover tus personal bad bets. Harrison, wait, I can explain, pleaded Roberto, holding sus hands up. Era un temporary liquidity issue. La action buyout iba a backfill las accounts before anyone noticed. Por eso necesito este deal. No hay deal, Roberto, stated Sice, su voice cutting through su panic like un whip. Nunca lo hubo. Action Global no acquire bankrupt fraudulent firms. Adquirimos su debt y luego las liquidamos. Sice leaned over the table, tapping el gold Mont Blanc pen against la signature line. El contract in front of you no es una adquisición. Es un confession of agreement y un total asset forfeit agreement. Al firmar esto, admites al commingling of funds. Forfeitas tus shares en Scott Financial Axiom to cover el stolen escrow money. Furthermore, porque las debts de la firma exceden su valuation, estás sin ningún personal warranty. Estás pledging to Wedka Home, tus vehicles, tus remaining personal accounts y tus future wages a Axiom Global Partners. Chloe Kensington finalmente found her voice. Grabó el arm de Roberto, sus perfectly manicured nails digging into su brilliant tuxedo sleeve. Roberto, ¿de qué está hablando? Dile que está mintiendo. Dile que vamos a get los 20 millones. Roberto miró a su young fiancé, la woman que había abandoned su marriage for, la woman que había laughed at Sice in the courtroom. Su face estaba sleek con cold sweat. No tenía answer. No tiene un dime, Chloe, dijo Sice, addressing la younger woman for the first time. No sounded angry, sounded almost bored. El 3-carat ring en tu finger. Está financiado en un high interest credit card que está currently 60 days past due. La Street, Bart's vacation que took last month, paid for with money que stole del pension fund del señor Gable. Roberto no es un millionaire. Es un criminal que está rowly 12 millones en debt. Chloe physically recoiled, dropping el arm de Roberto as if it had caught fire. Miró el ring en su finger, luego a pat los furious faces de los investors surrounding them. La illusión de su glittering new life shattered en un instant. Without un word to Roberto, turned on her heel, su Oscar de la renta gown swishing as practically sprinted toward the exit, pushing past los security detail y disappearing into the lobby. Roberto ni siquiera tried to stop her. Estaba trapped. Miró a Alistair, sus eyes begging for un lifeline. No lo firmes, Roberto, whispered Alistair urgently, stepping close. Si firmas eso, eres legalmente destitute. Saldrás de aquí con nothing but the clothes on your back. Lo fightamos en court.
Si lo fightamos en court, interrupted Eleanor Croft smoothly, my team immediately forwarded and redacted forensic audit a la Securities and Exchange Commission y la Chicago Field Office del FBI. Wire fraud, embezzlement, y falsifying corporate documents carry un federal mandatory minimum de 15 years. Tenemos el paper trail, es airtight. Sice stood up straight, sus emerald green eyes looking onto Roberto's terrified gaze. Tienes dos choices, Roberto, dijo Sice, su voice echoing en el absolute silence del ballroom. Puedes refuse to sign. Si lo haces, el FBI te arrestará before puedas incluso make it to the parking garage. Irás a federal prison, y is sure to assets en civil court anyway. O puedes pick up that pen. Puedes sign over everything you own to me right now. Y make los investors whole. Y bury el audit y walk out of here un completely penniless but free man. La cruelty of the trap era absolute. Era el exact mismo ultimátum que Roberto le había dado a ella en el divorce, magnified 1000 times over. Take el nothing I am offering you or be completely destroyed. Las hands de Roberto shook violently. Miró los faces de sus peers, sus investors, los reporters. No había pity, solo disgust y shock. Había spent su entire life building un facade de untouchable superiority, y Sice había stripped him naked in front of toda la city. Slowly, agonizingly, Roberto reached for el gold Mont Blanc pen. Roberto, no, muttered Alistair, stepping back, realizing su own career was likely over por failing to conduct basic due diligence on action. Roberto no listenó. Una tear de pure, humiliating defeat leaked from su eye y splashed onto el thick parchment. Con un violently trembling hand, firmó su name on the dotted line, legalmente signing away su home, sus cars, su firm, y su future a la woman que había mocked y asked una week prior. El segundo que el gold Mont Blanc pen lifted from el thick textured parchment, el faint scratching sound ceased, leaving behind un silence so absolute it felt suffocating. Eleanor Croft seamlessly reached forward, sus gloved fingers sliding el signed contract back into el heavy leather folio. El sharp metallic snap del clasp del folio echoing across la Gold Coast Room era tan final y devastating como un gabel de juez. Gracias, señor Scott, dijo Eleanor, su voice dropping su polite veneer to reveal la chilling efficiency de un corporate executioner. La receivership begins tomorrow at 9 de la mañana sharp. Axiom Security personnel estará waiting en tu Wetcar residence to supervise tu packing. Estás permitted to take 2 suitcases de personal clothing y strictly sentimental items, photographs, letters, things of that nature. Los vehicles, las art collections, los designer furnishings, y los contents del home safe belong to us. Y su gestus es el reminder of this evening to arrange alternative loading. Roberto looked like un hollowed out shell of un man. Sus shoulders slumped forward, la arrogant king of the world posture que había carried por years, entirely broken. No miró a Pat Eleanor. No miró at la whispering crowd de investors. Just stared blankly at la polished mahogany table donde su empire había officially evaporated. El bespoke briony tuxedo que había looked so impeccably tailored just 20 minutes ago now seemed to hang off him like un borrowed shroud. Sice stood un few feet away, smoothly adjusting los sharp lapels de su blood red Alexander McQueen suit. Miró down at el man que había lied to her por years, cheated on her in su own home, y tried to leave her utterly destitute en un sterile Cook County courtroom. Esperó un surge de vindictive joy, or perhaps un lingering pang de sorrow por el man que había once loved. Pero as estudió sus trembling hands y pale, sweaty face, no sintió nada of the sort. No había fiery rage left. Había solo la clean absolute satisfaction de un ledger perfectly mathematically balanced. Slowly Sice turned away from la gruecage de su former husband. Faced la crowd de stunned investors, politicians, and reporters who habían been invited to witness un coronation y instead found themselves attending un execution. Las massive ice sculptures dripped softly en el background, un countdown clock to el end de la evening. Ladies and gentlemen, announced Sice, su voice calm, resonant, y carrying un unshakable authority. Effective immediately, Scott Financial Partners es un wholly owned subsidiary de Axiom Global. Met los eyes de los men y women who habían entrusted su wealth a Roberto. Some looked terrified, unsure si la ruthless chairman de Axiom estaba about to liquidate sus life savings along with Roberto's career. La gase de Sice landed específicamente en
Harrison Gable, el elder statesman, who había been el first to realize la DEPTH de Roberto's betrayal. My transition team estará reaching out to all stakeholders individually tomorrow morning by 8 de la mañana. We have already initiated las necessary capital transfers to ensure que all stolen escrow funds are fully restored with interest. Action protects sus investments y no toleramos fraud within sus subsidiaries. Sus portfolios are secure. Un low, collective murmur de profound relief, rippled through la gathered elite, shoulders dropped, tensions relaxed. Harrison Gable, un man known por sus ruthless standards y un apologetic skepticism, slowly removed sus reading glasses. Miró a Sice no como un ex-wife seeking petty revenge, but como un formidable titan de industry who había just saved su fan from absolute ruin. El old man offered un stiff, deeply respectful nod. Sice tipped su chin en silent acknowledgement. Good evening, dijo Sice simply, addressing la room one final time. Turned walked down el center aisle del ballroom. La crowd parted for her once more, instinctively stepping back to give her un wide berth. Las cámaras del Financial Press remained lowered. No one dared to break la solemnity de su exit con el flash de un bulb. El silence wasn't born of el shock y confusión que había marked su entrance. Era born de profound respect y genuine fear. Su elite security detail fell into un tight, flawless formation around her y Eleanor, escorting them through las heavy oak doors, across el opulent, glittering lobby del Drake, y out into el beating, freezing air de la Chicago night. El brutal wind whipped of Lake Michigan, beating, carraspea, at sus cheeks. Pero Sice welcomed el sting. Se sentía like un baptisme. As se settled back into los plush, heated leather seats del heavily armored Mercedes Maybach, el chauffeur immediately pulled away from el curb, leaving las flashing lights del hotel y los shattered remnants de Roberto Scott far behind en el rear view mirror. Inside la serene, temperature controlled cabin, Eleanor let out un long, slow breath, un rare, genuine smile crossing su normally severe features. Opened un hidden compartment y poured dos crystal glasses de sparkling water, handing one to Sice. That was flawlessly executed, Sice, murmured Eleanor. La adrenalina de la public confrontation finally settling. El look on his face when realized la legal trap had sprung on himself. Truly believed had outsmarted you por demanding absolute immunity en el divorce. Sice looked out el tinted window at las passing city lights, watching them blur into streaks de goldy white against las dark waters del lake. Reached up, sus fingers lightly brushing el cold, flawless blue diamond resting at su throat. He built his own cage, said Sice softly, la reflexión de la city lights catching en sus emerald eyes. He just locked la door from el outside. What is el current status de la Webka House? Eleanor tapped el screen de su encrypted tablet, pulling up el Real Estate Division's active dashboard. La deed transfer is complete. Será officially listed for sale por Tuesday morning. El market is highly favorable en that zip code right now. Deberíamos recoup approximately $3 millones after paying off las secondary y tertiary mortgages Roberto took out to fund su lifestyle. As you know, es pocket change for actions overall quarterly margins. Lo es, agreed Sice, remembering las vast choing highs de la Webka House. Recordó las nights que había spent alone en la guest bedroom, listening to Roberto's sports car pull into el driveway at 3 de la madrugada in el morning, smelling another woman's perfume on su carraspea collar el next day. La house había been un monument to su ego, un beautiful hollow prison. Take el entire process. From la sale de la house, instructed Sice, su voice steady y resolute. I want you to establish un permanent, fully endowed scholarship y housing fund specifically for women who are trying to escape financial abuse and domestic disputes. Provide them con el legal counsel y el capital they need to rebuild sus lives without fear. Eleanor paused, sus fingers hovering over el tablet keyboard. Miró a Pat Sice, un profound respect softening su sharp gaze. And el name de la foundation. Name it la Blackwood Foundation, replied Sice, honoring el grandfather cuyo hidden brilliant legacy había given her el ultimate weapon to free herself. Eleanor nodded firmly, typing el permanent directive into el Action Corporate System. Consider it done, Chairman. El legal framework será drafted por Monday morning, hesitated for un fraction de un second before asking la final question. And what about Roberto?
Do you want us to monitor su bankruptcy proceedings? Sice finally turned su gaze away from el window, leaning back into el deep, quiet comfort del Maybach's leather seat. La mousy, invisible housewife, who había accepted un $50 check en un faded beige trench coat estaba gone, entirely eradicated from existence. En su place sat la apex beneficiary, un untouchable force de nature who había just orchestrated el most spectacular y ruthless financial checkmate de la década. No, dijo Sice, su voice slipping into un calm, undisturbed silence que felt like total absolute freedom. Roberto ya no es mi concern. Quería un clean break. Finalmente got one. Las escales de Justice son rarely balanced en un courtroom. Son balanced en las shadows donde patience intellect outmaneuver arrogance y greed. Roberto Scott believed wealth era un weapon used to bloody on los weak, mistaking six silence por surrender y su grace por stupidity. Buene y sus cronies lauded at her en that Stale Cook County courtroom, celebrated un false victory. Completely blind to el fact que habían just signed sus own financial death warrants. Sice Delgado no solo survived su husband's betrayal. Lo weaponized, provió que true power doesn't need to shout, boast, or belittle. True power waits. By the time la laughter finally died down, la penniless ex-wife había claimed el board, taken el king, y walked away entirely untouchable, leaving un shattered man to sweep up las ashes de su own monstrous ego.